Buenas noches, compañeros. Estoy grabando el video de la clase de hoy. Seguimos hablando de la sucesión testamentaria. Hoy vamos a hablar de las formalidades del testamento cerrado. Artículo 959 Código Civil. Vamos a leer las formalidades del testamento cerrado. Y dice el 959. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. La presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena o si por no poder firmar lo ha hecho su ruego otra persona cuyo nombre expresará. 3. Sobre el testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y 4. Leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Y el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él firmará a su ruego. Esas son las formalidades del testamento cerrado. Prohibiciones para hacer testamento cerrado. Artículo 960. Dice, no puede hacer testamento cerrado. 1. El ciego. 2. El que no sepa leer y escribir. El 961. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado. Pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Artículo 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento le será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Artículo 963. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. Artículo 964. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego que sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días, bajo pena de responder de los daños y perjuicios. Solemnidades del testamento del ciego y del sordo. Artículo 957. Testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren en el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces. La primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. Esa es la formalidad del testamento del sordo. Testamento del ciego, perdón. El testamento del sordo. Artículo 958. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigo, lo que se hará constar. Ahora,
tenemos un apartado que se llama testamentos especiales. ¿Por qué se les llama testamentos especiales? Se les llama así porque se otorga en circunstancias no comunes, es decir, tanto el lugar como el tiempo en que se otorgan tienen algo diferente o distinto de lo común, algo especial, algo único que los hace diferentes a los demás testamentos. Y dentro de esos testamentos especiales tenemos el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento del lugar incomunicado, el testamento del preso, el testamento otorgado en el extranjero. Veamos el testamento militar, artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentran. Es aplicable esta disposición a todos los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviera enfermo, herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en destacamento, ante el que manda aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no puede firmar, lo hará por él cualquiera de los 2 testigos. Ese es el testamento militar. El testamento marítimo, artículo 967, Código Civil. Testamento marítimo. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerce sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con la asistencia de 2 testigos como se expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán ante los pasajeros si los hubiere. Artículo 968. El testamento del contador del buque de guerra y del capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose en lo demás lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 969. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Artículo 970. En el testamento hecho en el mar, eso es nula toda disposición a favor de cualquiera persona que ejerce autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. Testamento en lugar incomunicado. Artículo 971, Código Civil. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante juez local o en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir. Testamento del preso. Artículo 972. Si el testador se halle preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa que no sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en prisión, a menos que sean
Parientes del testador. Tengo aquí una observación. El testamento militar, el testamento marítimo, el testamento en lugar incomunicado y el testamento del preso solo son válidos según lo establece el artículo 973 Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? Dice, los testamentos especiales a que se refieran los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ella. Testamento otorgado en el extranjero. Artículo 974. Los guatemaltecos podrán estar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen. También podrán estar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, con sujeción a las leyes de la nación al que el buque pertenezca. Artículo 976. También podrán los guatemaltecos que se encuentren en país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de esta república, residente en el lugar de otorgamiento si fuere notario. El siguiente tema, herencia condicional y herencia a término. ¿Qué es la herencia condicional? Herencia condicional podríamos decir que es la efectuada y que depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Esto quiere decir que no se sabe si se va a realizar ese acontecimiento que el testador escribió en su testamento. Para mayor ilustración, leamos el artículo 993 Código Civil. Y dice herencia condicional. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en lo que esté prevenido en este capítulo. Veamos cuáles son esas obligaciones condicionales. Veamos el 1269. Dice el 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituya la condición. Y dice el 1270, el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Y dice el 1271, se puede estipular cualquier condición que no sea contraria a las leyes y a la moral. No vician el contrato y si tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Esos son los negocios condicionales a los cuales está sujeto la herencia condicional. Herencia a término. Es cuando se fija fecha para recibir la herencia que se ha dejado por testamento. Artículo 998 Código Civil. Dice, herencia a término. Será válida la designación de día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando
éste concluya, se entenderá llamado al sucesor legítimo. Mas en el primer caso no entrará éste en posesión de los bienes sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. El 999. En la herencia o legado conferidos desde el día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales, si el testador no hubiere dispuesto de ellos. Y artículo 1000. Si el testador instituye heredero o legatario hasta cierto día o tiempo determinado, no podrá el heredero retener los bienes hereditarios, ni hará uso de los frutos desde que pase el día o el tiempo señalados. Legados. ¿Qué es un legado? Es cuando el testador ha dispuesto a dar algo a una persona y describe exactamente lo que quiere dejarle en el testamento. Ejemplo, describe un auto, describe las obras de arte, describe las joyas. También puede darle derechos a cobrar o una cosa determinada en un lugar determinado, por ejemplo, una casa con su respectiva dirección, y si tuviera registro, indicando el número de registro en el Registro General de la Propiedad. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa, o de una cantidad, o del todo, o de una parte de sus bienes a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Bueno, este es el video de la clase de hoy. Este video es para el examen final. Solo vamos a tomar en cuenta para el segundo parcial lo que también es un resumen de todos los videos. De ahí vamos a tomar para el parcial, que me imagino será el martes 22. Buenas noches, compañeros.